encontrar, Capito. Sí, señora. Esto pasó hace un ratito. Me divertí mucho con tu baile ahí. Giré. Media vuelta y me caigo, pero... Yo ya tengo el ejercicio por el bailongo. Capito, ya dijimos que somos amigos de ella. Sí, señora. Por un lado, por otro, cuando yo le quise contar que Fede me había dicho que hacía muchos años la conocía, vos me dijiste, pero trabajó con nosotros. Y ahí Sí, dije, muchos años. Preséntela usted como se merece Silvia una dama. Ginerman, bienvenida. Muchas gracias. ¡Bravo, Silvia! Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, tú decías de Fede. Con Fede nos encontrábamos en la época de Sarandí Sport. Exactamente. Yo tenía el programa de la alimentación del deportista y entonces nos cruzábamos. Yo salía del estudio y él entraba o él salía ¿Recordar y yo qué entraba. año, Silvia? Y hace un montón. Déjalo por ahí picando. No, pero también 94 o 95. Claro, sí, tendría que ser por ahí. 94, 95. Seguramente. Y luego con Capito y Sergio. Sí. Claro, bueno, con ellos los últimos 4 años que estábamos por acá, Sí, yo sí. dije que fue la guinda del postre. Trabajar en Buscadores fue así. Qué lindo. Así, la guinda del postre. Fue un placer enorme. Era una columna semanal con receta Sí. incluido y con la preparación del plato como hace Mario además, ¿no? Claro, Ese- y grabando en Este- casa. Me gustaría Sí. ir bastante atrás, Silvia. Me gustaría ir bastante atrás y saber esa docencia interna que tenés, ¿no? Esa Big Mama, podríamos decir. ¿De dónde nace? ¿Cómo eran tus padres? ¿Dónde naciste? Quiero saber un poco de vos, de tu historia, de tu pasado. Bueno, mira, yo nací en Montevideo y desde el año y medio vivíamos en una casa quinta en Boulevard Artigas y Asensio. Entonces, allí, primero, mi abuela, que era rusa, era una genia en la cocina. Qué divino. Totalmente, una Mirá. genia. De Nombre ella- de esa abuela, perdón, que hile fino porque me encanta. ¿Qué nombre tenía? Elena. Elena, Sí. mirá que hoy es el día del abuelo además. Ahí Tal está. cual. Y bueno, y ella, de ella aprendí sobre todo a hacer los dulces. Ajá. Porque la quinta tenía muchos frutales, que papá los mantenía, él se levantaba a las 5 y pico de la mañana para atender toda la quinta y después recién empezaba su actividad. Y bueno, las frutas de la quinta pasaban todas para las ollas de dulce. ¿Y hacían conservas y guardaban? Absolutamente, guardábamos y regalábamos. Salían frascos de dulce para medio mundo. Qué divino. Y salían las cajas de zapatos, me acuerdo que mi mamá armaba las cajas de zapatos con huevos, pues teníamos gallinas, teníamos patos, que me acuerdo cuando se levantaba y que salían a luz los pollitos o los patitos, y así, y andaban para todos lados, eran placeres. Así que esa fue tu niñez. Esa fue mi niñez. Como digo yo siempre, esos pollos eran musculosos, Absolutamente Tal cual. divino. porque corrían para todos Claro, lados, ¿no? pero aparte eran vivencias que a mí me quedaron para toda la vida. Por supuesto. Pues estaba la huerta con todos los vegetales que te puedas imaginar. Yo el otro día le decía a una amiga, mira, si me pedís que te diga qué había plantado en cada metro cuadrado, yo te lo puedo dibujar. Ay, qué divino. Porque lo Recuerdo. viví Sí, intensamente. decenas de almácigos como cuando era niña, ¿no? Claro, me encantaba estar en el fondo, me encantaba toda Todo esa lo de vivencia. estación allí estaba. Claro, y la quinta quedaba casi hasta la otra calle de atrás. Era muy grande. Y aparte de esas conservas, de buscar esa materia prima que ustedes mismos la tenían, Sí. ¿recordás algún postre que era como la vedette de Elena? Sí, postre- claro, el strudel de manzana. Claro, bueno, aparte strudel, Claro, y la torta de miel. la torta de mesa bien mojadita que ustedes hacen también para las fiestas. Claro, claro. Esas son las dos así claves de mi abuela. Qué divino. Era la especialidad de ella. ¿Y al strudel se le ponía azúcar impalpable como ahora? sí, Eso es igual. Sí, pero yo me acuerdo que yo la veía a ella en la cocina y ponía una tabla grande de madera que la tenía solo para cocinar ella. Y yo me subía a un banquito que me había hecho mi papá, cuadradito negro, que lo tuve hasta la mudanza. No, no te puedo Sí, creer. lo conservé siempre. No. Ahora vamos a contar lo de la Qué mudanza. maravilla. Sí, y yo me subía a ese banquito para llegar a la mesa, así que yo calculo que tendría 3, 4 años para ver lo que ella hacía. Yo me acuerdo la mesa a esta altura y ver las manos de ella trabajando los capeletis, en la todo pasta lo que hacía. casera. Claro, todo lo ¿Los que hacía panes, casero. por ejemplo? No, ¿Del pan no curiosamente era? no era de hacer panes. Y mamá tampoco. No sé por qué, fue un tema que lo aprendí de mi suegra después. Ah, también, mi suegra así que fue la que me también tenés enseñó por a el otro hacer lado. la masa de levadura. Claro, mi mamá era la innovadora en la cocina. Ajá. Mi abuela era la cocina tradicional. Mi mamá era La cocina que- vanguardista. Totalmente. Ella jugaba con las especias
especias con los condimentos, te hacía el pescado a la manzana, te hacía las peras almibaradas alrededor de un pollo. Claro, que para esa época capaz era realmente tener creatividad, porque era como más clásico. Totalmente, claro. ¿Y cazuelas? Tipo como si fuera un goulash. No. Tampoco necesariamente. No necesariamente, pero te digo, mamá era la innovadora, ella creaba. Ella iba a la quinta y traía todo un manojo así de hierbas, de todo lo que había por ahí. E inventaba. Inventaba. Así, siempre sorprendía con los sabores de ella. Entonces, siempre fue algo que me quedó, porque a mí me encantan los condimentos y las especias las amo. Entonces, bueno, y después surgió la relación con mi suegra, que fue mi otra gran maestra. ¿Y tu suegra también había venido de Lituania? Ajá. Claro, mi mamá nació en Estados Unidos. Porque mis abuelos de Rusia fueron a Estados Unidos, ahí nacieron los 3 hijos y después vinieron al Río de la Plata. Entonces mamá nació en Estados Unidos y bueno, y mi suegra vino de Lituania y con ella aprendí la comida dulce, que en mi casa no existía. ¿Era el agridulce, querés decir? No es agridulce, es comida dulce. Dulce. Claro. Dulce. Incluida carne dulce. Claro, por supuesto. Sí. Y están en mis libros, el guisado de papas y ciruelas con caramelo. Y yo cuando me lo vi delante el primer día que mi suegra me invitó, yo dije, ¿qué hago con esto? Porque en mi vida había comido un plato de comida dulce, en mi casa no se hacía. Claro. Hablando de vanguardia, yo contaba hoy que el primer libro con recetas exclusivamente para hacer en horno microondas lo hiciste tú en el Uruguay. Es verdad. Eso lo dijo Capito hoy cuando empezamos. Y yo les decía medio en broma, medio en serio, no recalentar una comida, no toda hecha en el horno. Cocinar en el micro. Y eso te llevó mucho tiempo de experimentar y ver tiempos y ver... Todo lleva a experimentar y todo. Tuve el privilegio de trabajar en algo que me obligó a estudiar. Eso fue lo más interesante para mí. Me obligó a enseñarme a estudiar. Entonces yo no paré nunca de comprar libros, de hacerme de material, de estudiarlo, de dedicarle muchas horas y de probar. ¿Y eso ya tus hijos eran grandes? ¿O no ahora cuando eran chiquitos también tenés? No, cuando eran chiquitos yo cocinaba. Como ama de casa y como mujer de su casa. Claro, y yo trabajaba. Aparte, claro, trabajabas en toda esa época. Yo trabajaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. Y trabajé en la presidencia también. Así que nunca fuiste madre, pero nunca dejaste de trabajar. No, siempre me gustó la actividad y me gustó poner en práctica también lo que uno había estudiado antes. Por supuesto. Yo hice facultad de notariado, que nunca me gustó, por eso la dejé por ahí. Sí. No era lo mío. Pero tenías el hábito igual del estudio, de lo académico. Claro, exactamente. Entonces, y no se pierde nada. Yo siempre le digo a los jóvenes que estudien, que apliquen que todo suma, ¿verdad? En su tiempo, claro, a estudiar, porque todo suma. Lo que tú dijiste. No se pierde nada, lo que uno aprendió en la facultad, aunque sea el sistema de estudio, aunque sea, qué sé yo, toda la experiencia que uno va acumulando. Hasta niveles vinculares, más allá de lo que es lo... Y hasta saber también redactar un libro. Hasta eso, porque eso también es importante, saber redactar, no tener faltas de ortografía, saber cómo expresarte, saber cómo plantear lo que conocés, lo que sabés, lo que podés transmitir. Eso es importante. Para que nos dé el tiempo para que decís escribir, ¿no? Que no sea cosa que se nos vaya la nota Totalmente, volando. porque tenemos... Lo conservé hasta la mudanza. Y discúlpame que cuente una intimidad familiar en tu caso. En un momento, ella y su esposo Julio, le mandamos un abrazo a Julio que nos debe estar mirando. Con Alberto Elbom, que es una amiga. Están los dos mirando. Los dos hombres del hogar. Le mandamos un saludo a los dos. Deciden irse a vivir a Israel. Pero de esto hace muy pocos años. 6 años. 6 años. Y después de una vida y raíces en una preciosa casa como ustedes tenían en Pocitos, en ese Pocitos que como yo siempre le decía recién a ella y le decía a su hija, está cerca de todo, cerca del ruido, pero lejísimo del ruido. De la parte que es barrio, claro. Con tus plantas, que es de 50 plantas por metro. Teníamos el jardín hacia el fondo también. Claro. Entonces, y decides irte a donde, a Jerusalén se van. Sí, fuimos a Jerusalén directo. ¿Y allá qué hay? Bueno, allá tengo en primer lugar, como yo digo, en la montaña de al lado vive mi hija, con su familia preciosa. ¿Cuántos hijos tu hija? Mi hija tiene 5, y gracias a Dios, divinos, adorables. Y en el norte vive mi hijo, que tiene 2 niñas y los 2 mayores, que son uruguayos. La hija... Estamos hablando de 9 nietos. 9 nietos. Y ahora tenemos los 3 bisnietos de parte de esta nieta mayor. Imponente. Sí. Y el hermanito que está para casarse, si Dios quiere, en julio. Y después tenés a Judy, que es la artista de la familia.
Judy es la guinda del postre, diría yo. Es la del medio, pero es la guinda del postre. Sí, pero una mujer que se sale de la media, una mujer extraordinaria. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, y acá hay otros hijos. Sí, los hijos de papel. Lo vamos a ir mostrando. Seguro. ¿Estos están editados en Israel? Mira, te cuento. El sabor de los recuerdos, que es el libro azul, se editó en Uruguay ya hace muchos años. Está muy agotado en Uruguay y también en Israel. Acabamos de hacer la 5ª edición de este libro y... Ese es el primer libro que estamos hablando, así Edgar despacito lo puede ir bueno, mostrando. fue mi 7º libro. Es tu 7º libro, pero es el primero de acá. Para el azul, que está Perfecto. acá. Ahí está. Vida activa. No, vida activa no. El sabor de los recuerdos. Ahí vamos, ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, y bueno, la verdad, para mí fue la joyita de los 10 libros que escribí. Porque tiene todo lo que es familia, digamos, todo lo que aprendí de la familia, todo lo que me brindaron, todo lo que me enriquecieron y todo lo que realmente yo dije, es mucho para mí sola, esto es para compartir. Qué divino. Claro. O sea, que hay datos concretos. Sí, no te quedaste con el conocimiento. Claro. No, y no me quedo con ningún secreto. Mis libros tienen todo. Míralo ahí en la lo pantalla, que me mira llegó qué a mí. lindo. Sí, y bueno, este libro fue el que me llevó 13 años escribirlo. Lo empecé a escribir cuando nació mi nieta mayor, la que es la mamá de mis 3 bisnietos. Sí. Y porque me di cuenta que nadie se iba a enterar. Claro, como un legado para tu familia. Claro. Yo dije, nunca se van a enterar de lo que cocinaba mi abuela, después mi mamá. Bueno, a mí me pasó con mi madre, ¿no? Mis hijos me reclaman que, los escones de naranja, que esto, que lo perdimos todo. Es una barbaridad. Se lo pedimos 1000 veces, que lo escribiera, que enseñaran. Bueno, perdimos yo siempre todo. le digo a la gente joven, agarren un cuaderno y una lapicera, pero esa lapicera que quede con el cuaderno. Totalmente. No es la lapicera que se pierde porque no hay con qué anotar. No, y empiecen a anotar las recetas de familia. Siempre se los digo cuando daba clases en Uruguay, estuve dando clases en Israel también, y siempre digo, un cuaderno, una lapicera y anoten las recetas de familia. Aparte, uno tiene el defecto que siente que todo va a ser eterno. Yo, por ejemplo, mamá tiene miles de libros escritos y no se pueden leer. Mi madre tiene una letra inentendible y siempre me dice, ¿cuándo te vas a dedicar con lo que cocina? ¿Cuándo te vas a dedicar a pasar estas recetas? Y uno siente como que la vida es eterna y nunca encuentro el tiempo. No, hay que. Vida activa. Bueno, vida activa fue un privilegio que tuve. A los 6 meses de estar viviendo en Jerusalén, mi hija me presentó a una señora que es doctora en psicología mexicana, que anda en los 80 años, brillante. Les puedo decir brillante. Y empezamos a conversar y dio la casualidad de que ella conocía este libro mío, El sabor de los recuerdos. Ajá. Ahí lo tenés en pantalla. Vida activa, el secreto de la longevidad. El secreto de la longevidad. Y entonces me dijo, ¿qué querés hacer? Le digo, mira, lo que yo quiero es hacer trabajar mi cabeza. Vengo de Uruguay, de trabajar intensamente, me gusta lo que hago, me gusta lo que aprendí y quiero seguir trabajando la cabeza, no dedicarme solamente... un entrenamiento. Exacto, no hacer lo que hace mucha gente que dice, bueno, soy mamá, soy abuela, me siento a tejer y a mirar la novela. No. Yo necesito ritmo. Claro, me gusta tejer, yo tejo crochet, me encanta, pero eso no quiere decir que uno se dedique únicamente, ¿verdad? Había que seguir estudiando, había que seguir trabajando la cabeza. Y entonces me dijo, bueno, dame un teléfono, yo te voy a llamar. A la semana me llamó. Y me dice, tengo un proyecto, quiero compartirlo contigo, vení a casa. Y cuando le conté a mi hija que ella me había llamado, dice, no te puedo creer, mamá te llamó, pues es una eminencia. No. Bueno, allá fui. Y me dijo que tenía un proyecto para hacer un libro para elevar calidad de vida de la tercera edad. Quería que yo le preparara un capítulo de mi especialidad y contactó a otra psicóloga mexicana, también de muy alto nivel, a 2 educadoras, una brasilera y una argentina. Éramos 5 mujeres de distintos orígenes, de distintas profesiones, de distintas situaciones familiares. Socioculturales, bla, bla, bla. Totalmente, pero nos juntamos las 5, hicimos un equipo que yo no les puedo decir, fue maravilloso. Te quedó en el corazón ese encuentro. Aparte quedamos íntimas amigas. Qué lindo. Así, íntimas amigas. Pero entonces cada una se dedicó a un área y dio el tema que había que darle coherencia a todo el libro. Cada una escribía distinto, empezando que la brasilera escribía en portugués. Entonces había que darle coherencia a eso. Y
esta señora, la principal, digamos, la doctora Rebeca Braverman, me dice, Silvia, ¿vos te podés encargar de redactar el libro para que tenga coherencia? Porque ella conocía lo mío. Así que yo tomaste el trabajo de todas y... Lo asumiste. Claro, dijera a mi marido, ¿no sabés decir que no? No, le digo. Qué laburito. Fue divino, fue preciosa la experiencia y bueno, terminó haciéndolo Julio además. Te terminó ayudando. Claro, terminó ayudándome porque me desbordaba y seguían mandándome material porque una se había ido a Estados Unidos y me lo seguía mandando. Vamos a mostrarle el otro, por favor. Sí, y el otro es el nuevito. Es el que salió hace muy poquito tiempo, se agotó la primera edición, ya estamos sacando la segunda. Y esto nació a raíz de la idea de mis amigas uruguayas. Ajá. Porque desde que yo me fui... Ahí lo tenés en la pantalla. Cocinamos historias con los sabores de Jerusalén. Claro, justamente. Y entonces, ¿qué pasó? Yo con mis amigas seguí la relación y les mandaba mails continuamente contándoles mis experiencias, lo que fui aprendiendo de cocina, los condimentos que allá hay un surtido impresionante. Ay, eso es divino, sí. Claro, maravilloso. Y yo se los iba contando, o estaba en un avión y yo en lugar de mirar una película, miro alrededor y les contaba todos los disparates que pasaban en el avión. Claro. Entonces, llegó un momento que alguna de mis amigas me empezaron a escribir, Silvia, junta todos los mails que nos mandaste y ponlos en un libro, porque se nos pierden en el correo y los queremos conservar. Y yo digo, no, ¿qué voy a ponerme? Y un momento me di cuenta que además yo estaba juntando las recetas que me daban amigas y amigos, que todos te dicen, agregale esto, condimenta con lo otro y qué sé yo. Y yo iba anotando. Y me di cuenta que tenía un montón de papelitos, que yo nunca había tenido papelitos. Sí, que para vos también esto era genial. Claro, yo tenía siempre cuadernos de recetas, pero nunca papelitos. Y esta vuelta se me habían juntado papelitos. Y un día me senté a pasarlos en limpio en la computadora para mí. Y ahí me di cuenta que tenía una cantidad y digo, esto hay que compartirlo. Y entonces ahí lo junté, claro, con los mails que les había mandado. O sea que también hay relatos. Claro, están los relatos y agregado por el medio, claro, me invitaron a tal lado, estuve en esta fiesta o estuve en la otra, el acontecimiento tal o cual, comí tal cosa y de tal forma y le fui pasando las recetas. Espectacular. ¿Estos 3 libros se pueden conseguir acá? O sea, me gustaría, o ya es muy difícil, ¿cómo pueden hacer? Mira, yo en este momento traje 4 o 5, digamos. No, te lo van a sacar de las manos. Porque mañana voy a dar una conferencia también. ¿En dónde? ¿Podemos decir? Sí, mira, es el Consejo Uruguayo de Mujeres Judías. Perfecto. Que me invitaron a dar la conferencia. Es en la calle Cipriano Payán, 3030. Perfecto. ¿Hora? A las 4 de la tarde en punto. A las 16 horas, ¿hay alguna dirección de web, algo para que la gente no sabe? No, no sé. No sabes. No bueno, sé. pero que vos tenés página como para que la gente te haga preguntas. Sí, Decí ¿cómo tu no? página, porque capaz a alguna persona le gustaría ir. Mirá, es Silvia Hinerman. En Facebook me pueden encontrar con mucha facilidad. Silvia Hinerman. Perfecto. Sí. Ahí me encuentran enseguida, estamos agregando inclusive grabaciones a Facebook. Subiendo como más un perfil para que la gente pueda también... Sí, estamos haciendo tallado de frutas y verduras, que lo incluimos. No parás. Ahora sé de dónde nace Judy del Bosque. Imparable, porque divina Silvia, el libro lo tiene mi madre, lo valoramos a morir, porque nos tocó el corazón, porque Judy nos tocó el corazón y por ende tú. Pero ahora me doy cuenta, un cohete en el traste, diríamos, en lo criollo. Bueno, yo les cuento la última porque fue un exitazo. Organizamos con mi marido la primera feria del libro y arte, libro en español y arte en Jerusalén. Nunca se había hecho. Y queríamos hacerlo porque sabemos que hay mucha gente que escribe en español y guarda los libros en un cajoncito en la casa. Entonces dijimos, bueno, vamos a mover a toda esta gente que vengan y que vendan sus libros. Y que presentan. ¿Esto fue este año? En marzo. Bien ahí. Qué bueno. Y perfecto. Fue un exitazo, porque el salón que nos brindó la Intendencia era espectacular, se llenó de expositores que vendieron, yo también vendí muy bien. Genial. Y la gente se iba preguntando cuándo es la próxima. Felicitaciones. Así, entonces fue un trabajo que salió precioso, que mi marido se lo puso al hombro, es verdad, para invitar a los escritores, para moverse con toda la tramitación. No fue negocio, quiere decir, no cobramos a nadie. Pero cada uno pudo hacer... Cada uno Exactamente.
se regocijó, claro, de poder presentar el sacando sus material. libros y vendiéndolos. Silvia, tenemos que volar hasta otro tenemos que set ir. del programa. Fue un placer charlar contigo, nos faltó tiempo. Le mandamos otra vez besos a los galanes del hogar, a Judy, que te acompañó como hija. Más bien. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias y nos vemos el viernes. ¿Cómo no? Y bueno, y la Muchas amistad gracias. con ustedes, que es así, fantástica. Para nosotros es un honor. Volamos con Fito. Sí, a otro lugar de nuestra casa. Fito. Y yo soy solamente una escala porque justamente estamos recibiendo al informativo de BTV, Rosario Rodríguez, la más preciosa del noticiero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes para todos. ¿Cómo están ustedes? Buena semana. Muy bien, buena semana para usted también. Comenzamos con este feriado 19 de junio con muchas actividades e informaciones para compartir con todos ustedes. En el inicio de decirles que se ha anunciado por parte del gobierno una rebaja en el precio del gasoil para esta semana. A propósito, el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, informó que el precio de la nafta y el gas no aumentará. El mandatario también habló sobre otros temas. Vamos a compartir su palabra en la edición central de BTV Noticias. Lo hizo en el marco del acto de conmemoración por el natalicio de José Gervasio Artigas, que se realizó esta mañana en la Plaza Independencia. Uno de los actos. Vamos a compartir entonces los anuncios hechos por el presidente. Cambiamos de información para decirles que la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo que el decreto de esencialidad no se levantó, sino que se suspendió mientras se avanzan las negociaciones con los trabajadores por el servicio médico de ANCAP. Cose confirmó que ya se normalizó el abastecimiento de combustibles en nuestro país. Otro de los temas tiene que ver con las paralizaciones que se avecinan para las próximas horas. Este martes no habrá clases en los liceos públicos de Montevideo por un paro convocado por los docentes. En tanto, este miércoles la enseñanza pública y privada y los funcionarios públicos paran 24 horas en todo el país. Los servicios médicos públicos atenderán únicamente emergencias y urgencias entre las 9 y las 13 horas. Además, hoy a las 19 en la edición central de BTV Noticias compartiremos una entrevista en vivo, como lo hacemos habitualmente en esta oportunidad, con el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Hay mucha más información para brindarles, por supuesto, los esperamos a las 19 por esta pantalla en la edición central de BTV Noticias. Ha sido un gusto, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Rosario, y nosotros nos vamos volando a una pequeñísima tanda y ya seguimos porque hay muchísimo más día a día junto a vos. Mi fantasía